Amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Acercando a la Justicia. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Agustín Covarrubias, a quien le damos la bienvenida a este Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Maestro Octavio, siempre un gusto poder compartir contigo ahora en temas pues que al final del camino son importantes, no solamente para la comunidad jurídica, sino incluso para personas pues que de manera coloquial quisieran saber sobre sus problemáticas, y en este espacio pues vamos justamente a acercar a la justicia, no solamente para la comunidad jurídica, como ya lo he referido, sino a todos aquellos que estén interesados en conocer sobre los temas que vamos a platicar en toda la trayectoria y a lo largo y ancho que este programa se vaya a desarrollar. Vamos a traer a los mejores ponentes, incluso haciendo un comercial, vamos a traer a los mejores ponentes para platicar de los temas más controvertidos y detallarlos de manera muy puntual, con altos estándares jurídicos, pero también aprovechando este espacio para que las personas puedan conocer de manera detallada y coloquialmente hablando de qué se trata su problemática, cómo la pueden resolver, qué necesitan también para resolver. ¿Cómo surge esta idea, amigo, de pensar en un espacio en el que puedas tener pláticas con expertos de la materia civil y familiar y compartas justamente con el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, pero además con esta... ¿Por qué surge esta necesidad? Fíjate que esa pregunta es muy importante, amigo. Resulta que cuando nosotros empezamos pues un proyecto, ¿sabes? Empezamos este proyecto, vamos a capacitar, vamos a enseñar, pero no solamente vamos a enseñar, como lo refería hace un momento, a la comunidad jurídica, o sea, vamos a ir más allá todavía. Me he percatado en el desarrollo de mi profesión que hay personas, ¿sí? Contadores, ingenieros, que también necesitan conocer acerca de estos temas porque se están inmiscuyendo de manera directa o indirecta. Entonces, esto de acercar a la justicia es darle los pormenores, ¿sí?, a las personas para que ellos conozcan su problemática en concreto. Pero además surge también como una aspiración muy importante entre amigos. Vamos a platicar de los temas que de alguna manera también te interesan a ti y que tú eres el experto y que vas a poder entregarle a nuestra audiencia los más altos estándares de cómo entender, cómo enfrentar, cómo analizar, cómo interpretar, cómo se solucionan los problemas a los que se están inmiscuyendo las personas. Y yo me siento muy contento con esta situación porque aquí en Sicaju, donde siempre se ha permeado esto, acércate, amigo, ven, vamos a capacitarnos, vamos a hacer la una a una entre los expertos para que pueda ir aumentando el profesionalismo también en la comunidad jurídica. Me he percatado incluso en algunos momentos que las formas de llevar a cabo los procesos judiciales no del todo son las óptimas, pues estos espacios para eso funcionan, amigo. Perfecto. Amigo, vamos a tener este programa contigo, tú vas a tener la conducción, se va a transmitir todos los días miércoles a las 5:30 de la tarde y cada semana vas a tener un invitado diferente, ¿es correcto, amigo? Así es, vamos a estar aquí todos los días miércoles a las 5:30 de la tarde para que se puedan conectar todos. Vamos a hacer transmisiones en vivo a través del Facebook, vamos a hacer algunas transmisiones en el YouTube, entre otras redes sociales. Vamos a traer a los mejores expertos, vamos a traer jueces, vamos a traer magistrados, vamos a traer autores, abogados, litigantes que han tenido cierto renombre, cierta trayectoria en su vida profesional, y yo creo que eso es importante porque entonces cuando un profesional te empieza a explicar, te empieza a decir de manera puntualizada cómo tienes que enfrentar la adversidad a la que se está sometiendo tu representado, tu cliente, como lo quieras llamar, pues entonces ahí donde surge a ver, yo quiero saber de este tema en particular. Y por eso vamos a traerlos. ¿Para qué? A los jueces, a los magistrados, a los abogados litigantes, expertos de la materia, que vengan, que nos den sus aportaciones, que yo creo que son muy importantes y además muy loables. Bien. Amigo, esta parte de tener un espacio a través del cual podamos, mediante las redes sociales, hacer una comunicación y una conexión directamente con los interesados, con la comunidad estudiantil, con los profesionistas ya en ejercicio, con la sociedad,
surge también en razón de tu reciente cargo que asumes en este Centro de Investigación y Capacitación respecto de la coordinación de la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar. Platícanos qué podrán tener los interesados en esa maestría. Pues mira, amigo, además muchísimas gracias por la oportunidad y por haberme sumado a este proyecto. Yo estoy muy contento pues contigo, amigo, porque de alguna manera siempre anterior a esto hemos coordinado bastante bien otros talleres, jornadas de actualización, y que además fueron muy fructíferos. Entonces ahora pues vamos a continuar con eso, pero antes dábamos valor curricular, ahora vamos a dar un grado académico. Precisamente la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, de la que tenemos nuestro REBOE, surge de estas jornadas de actualización y capacitación. Porque lo que nosotros queríamos ya no era entregarle una constancia con valor curricular a nuestros estudiantes. Ahora les vamos a entregar un grado académico. Y no me vas a dejar mentir, ni tú ni la comunidad jurídica que conoce el área civil aquí en Zicajú, siempre se han traído a los mejores ponentes, a los más expertos, a los que rigurosamente a través de las horas académicas les han explicado de manera detallada y sistemática en qué consiste, cómo se resuelve, por qué lo puedo resolver así, entre otras cosas, a nuestra comunidad, y dar a entender de manera detallada los temas. Entonces, ahora que asumo este cargo precisamente como coordinador de esta maestría, pues yo me siento muy contento al formar parte de esta familia, pero además quiero decirle a aquellos abogados que ya se encuentran titulados, y a los que no se encuentran titulados también, porque sepan ustedes que esta maestría les va a servir a las personas que van a terminar su licenciatura en Derecho, y que como opción de titulación pueden venir a acercarse aquí a Zicajú, estudiar una de nuestras maestrías y entonces tener la oportunidad de titularse. Nosotros también vamos a respaldar esa situación para estos que quisieran titularse, pero además pues van a salir con un grado académico de maestría en una de las mejores escuelas. ¿Y cómo surge además? O sea, todavía esto es, ¿cómo surge además el haber montado, el haber preparado a Zicajú para que ofrezca maestrías en esta materia, en Derecho Civil y en Derecho Familiar? Pues, ¿saben qué? Hicimos un estudio de estadísticas aquí en la zona oriente del Estado de México y nos percatamos que muchos de nuestros estudiantes nos referían: oye, ¿y una maestría en civil? Oye, ¿y una maestría en familiar? No la hay. Y entonces cuando nosotros hacemos el estudio y vemos en las demás ofertas académicas, nos percatamos que solamente existen contadas 2 escuelas que ofrecen una maestría en Derecho Civil y Derecho Familiar, pero además que sea procesal. Y la segunda somos nosotros. Porque aquí viene algo muy importante. Todos al final del camino vamos estudiando y nos vamos percatando con ideas que nos van formando en la universidad, y todos se enfocaron al derecho penal. Y el derecho civil, como te puedes dar cuenta con estas estadísticas, y yo creo que tampoco la comunidad jurídica me va a dejar mentir, pues quedó en el olvido. No querían estudiar de manera profesional o en un posgrado esta maestría, y entonces es ahí donde surgía pues la principal necesidad. Ahorita estamos abarrotando, lo digo de manera coloquial. ¿Por qué? Porque todas las personas están interesadas en saber de esta maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, y yo creo que es una muy buena oportunidad para que todos esos profesionales del derecho que tienen las ganas y la convicción de profesionalizarse a través de la maestría con nosotros en Zicajú, van a conocer con los más altos estándares jurídicos y de profesionalismo todo lo que tenga que involucrarse con el derecho civil y familiar. Fíjate que comentas algo muy oportuno. Es una maestría con diseño procesal, pero no solo en la materia civil, sino en la materia familiar. Y esto obedece a que la reforma en materia de oralidad que permea todo el sistema judicial mexicano impacta también en la materia civil y en la materia familiar, y en consecuencia requiere actualización en ese apartado. Fíjate que ya tocando el tema que el día de hoy nos ocupa, amigo,
que justamente del que vamos a tomar tu amplia experiencia en un tema muy concreto, peticiones de divorcio, amigo. ¿Por qué el tema así? ¿Por qué peticiones de divorcio? Principalmente, el divorcio es una petición, evidentemente, que las personas, ¿sí?, que se encuentran decididas a disolver el vínculo matrimonial, lo tienen que peticionar ante el órgano judicial. O bien lo pueden peticionar ante la autoridad administrativa, en este caso el oficial de registro civil, y se van a poder divorciar, es decir, disolver el vínculo matrimonial. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué peticiones? Porque en realidad vengo a pedirte que se disuelva el vínculo matrimonial. Y algo que quiero puntualizar, nuestra legislación civil en el Estado de México, en Ciudad de México, en el Estado de Puebla, en el Estado de Querétaro, entre otras entidades federativas, lo hacen llamar solicitud de divorcio. Pero ya hablar de la solicitud de divorcio es empezar a concretar cada tipo de disolución del vínculo matrimonial. Entonces, por eso es muy importante esto. ¿Por qué peticiones de divorcio? Porque yo voy a ir a pedir la disolución del vínculo matrimonial. ¿A quién? A un órgano judicial o a un órgano administrativo, según se cumplan con los requisitos. Nos hablas de diversas peticiones. Así es. ¿Cuántos procedimientos hay de divorcio? Tenemos, judicialmente hablando, tenemos el proceso judicial de divorcio por mutuo consentimiento o divorcio voluntario, como coloquialmente se habla. Algunas entidades federativas los manejan de diversa manera, pero al final del camino es de que las dos personas que se encuentran hasta este momento unidos en matrimonio, los cónyuges, tienen la oportunidad, ¿sí?, de disolver el vínculo matrimonial de mutuo propio, es decir, ellos. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, tú y yo, no nos enfrascamos en una problemática que pudiera ser engorrosa, y ya, con eso es suficiente. Tú y yo nos ponemos de acuerdo previo a acudir al órgano judicial. Luego, la otra forma es la solicitud, esta petición que hacemos al órgano judicial incausada. ¿Y por qué incausada? Porque con la manifestación de la voluntad de uno de los cónyuges de querer disolver el vínculo matrimonial es tan suficiente para que ésta se empiece a avanzar, se empiece a gestionar, se empiecen a agotar los términos procesales. Y por otro lado tenemos también el divorcio administrativo. El divorcio administrativo se tienen que cumplir con unos requisitos muy específicos. ¿Cómo lo hacen? Acuden de manera voluntaria, igual, tiene que ser de manera voluntaria, acuden los cónyuges, cumpliendo con requisitos específicos, a decirle a esta autoridad administrativa, a este oficial de registro civil, queremos disolver el vínculo matrimonial, aquí está nuestra acta de matrimonio, y entonces ya se empiezan a cumplir, tienen que llenar unas formas, entre otras cosas, que ahorita te voy a detallar, y esas son las formas, ojo, estas son las formas de disolver el vínculo matrimonial, que se encuentran previstas en nuestro Código Civil del Estado de México y de otras entidades federativas. Debo aclarar que en todas las entidades federativas, en las 32 entidades federativas, se encuentran autorizados, digámoslo de esta manera, estas tres formas de pedir, peticionar, solicitar el divorcio. Bien, nos hablas de un divorcio voluntario en el que las dos personas que tienen el vínculo matrimonial están de acuerdo en hacer la disolución de este vínculo matrimonial. ¿Qué requisitos deben de cumplir para acudir a presentar esa petición? Nos hablabas de requisitos previos. ¿Cuáles son esos requisitos? Eso está excelente, es una muy buena pregunta, porque a veces las personas, fíjate, y yo creo que este es un muy buen momento para que aquellas personas que se encuentran inmiscuidas en esta problemática, pero además que son sensatos, razonables, indulgentes, van a resolver su problema previo a llegar con un abogado. Y esto es muy bueno que lo escuchen las personas. ¿Por qué? Porque antes de llegar ya propiamente a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, por escrito, que se ingrese a través de la oficialidad de partes común y que el órgano judicial conozca de esta situación, ellos tienen que realizar mediaciones específicas. Y esto cobra relevancia porque esta mediación que se puede realizar incluso, fíjense nada más, yo no necesito
para disolver el vínculo matrimonial de manera voluntaria, acudir con un abogado. Yo lo puedo hacer solo. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Primero, el requisito casi sine qua non, ¿no? Estar casado. O sea, Okay. ¿no? O sea, voy a disolver el vínculo matrimonial y ¿qué tengo que ofrecer? Claro. Pues necesito llevar mi acta de matrimonio. Aquí está mi acta de matrimonio, yo en fecha tal contraje matrimonio con fulanita o sultanito, y entonces ese es el primer requisito. ¿Qué otro requisito debemos de tener? Si durante el matrimonio hubieron hijos, necesitamos exhibir de manera forzosa el acta de nacimiento de los hijos. Okay. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones de parentesco que surgen aquí, parentesco por consanguinidad, de manera descendiente, en línea recta, en primer grado. Necesitamos proteger, si son menores o si son incapaces, necesitamos protegerlos a ellos también. Okay. Oye, pero si mis hijos ya son mayores de edad, ¿también tengo que exhibir el acta de nacimiento de ellos? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque aunque ya son mayores de edad y que a lo mejor no se encuentran en un estado de interdicción, al final del camino nosotros tenemos que demostrar, pues, posiblemente el tiempo, ¿no? El tiempo que duró el matrimonio, qué sé yo, o sea, sí es importante porque además la ley, en términos de lo que establece el artículo 2.275 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, sí nos exige esto. Okay. Y por otro lado, ahora sí, lo que me preguntabas, amigo, ¿qué se necesita previo? Necesitamos, previo a llegar con el órgano judicial, hablar de las cuestiones que son inherentes a la disolución del vínculo. ¿Cuáles son estas cuestiones inherentes? Fíjate ahí guarda y custodia en caso de menores incapaces, Okay. alimentos, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, la disolución de esta sociedad conyugal. Si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, pues la compensación que se tenga que dar, ¿sí? O la pensión compensatoria, que es algo que todavía no se encuentra en nuestro código y que ya más adelante otro de nuestros expertos va a platicar aquí. Okay. Y el régimen de visitas y convivencias del padre no custodio. Okay. Eso hay que platicarlo previo. Hay que hacer mediaciones entre la pareja, que a lo mejor ya se encuentra en este momento fracturada, lastimada la relación sentimental, porque por eso quieren llegar al divorcio. Pero antes de que se fracture más, sí quieren platicar. Okay. Hay personas que sí quieren dialogar acerca de la situación jurídica a la que se van a enfrentar por disolver el vínculo matrimonial. Hay otros que no, vamos a ver. Perfecto. Entonces, amigo, entiendo que el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento implica un consenso entre las intervinientes en el que, previo a llegar con el juez, ellos ya tienen que tener un acuerdo, Así un es. convenio, Así es. en el que se establezca guarda y custodia, régimen de convivencias, pensión alimenticia, disolución de sociedad conyugal si existiera, todos esos apartados. Todos esos. Ok, perfecto. Ahora, nos hablabas de una segunda, lo puedo decir de esta manera, tú eres el experto, una segunda forma de tramitación, Así es. que es el incausado. ¿Por qué incausado? Fíjate que el incausado se da precisamente por el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El derecho humano a ser libre, a decidir sobre la condición jurídica en la que tú te vayas a encontrar o enfrentar. Y entonces es ahí donde se permean los derechos humanos. Con la llegada de los derechos humanos empiezan a hablarse más acerca de ellos, nuestro sistema jurídico empieza a moldearse en ese sentido. Este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, pues entonces casi te está diciendo, oye, pues tú, por el libre desarrollo de tu personalidad, pues tú no puedes estar unido en matrimonio de manera forzosa con una persona, que era lo que pasaba antes. Antes nosotros, la comunidad jurídica, yo lo sé que lo sabe, ¿sí? Necesitábamos justificar Una causal. una causa, exactamente. Necesitábamos justificar una causa del por qué se va a dar la disolución del vínculo matrimonial. Y entonces resulta que cuando vienen los derechos humanos a nuestro sistema jurídico, esto cambia. Fíjate qué interesante, porque por muchos años las personas cuando presentaban su petición de divorcio tenían que acreditar
alguna de las causales del divorcio que se preveían en el catálogo expreso de la codificación respectiva. Y si no se acreditaba, el juez no ordenaba la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, si tú decías, me quiero divorciar por incompatibilidad de caracteres, bueno, tendrás que demostrar la incompatibilidad de caracteres. Me quiero divorciar porque no me da pensión alimenticia, bueno, tendrás que acreditar ese tema. Impotencia sexual, entre otras cosas. Y entonces hoy en día ya no necesito acreditar nada. Ya no necesitamos acreditar nada. El divorcio, incluso mal llamado divorcio express, el divorcio incausado, es un divorcio, un proceso judicial, ¿sí? Que yo lo podría incluso, me atrevo, pero ese es mi particular punto de vista, decir que es casi como una jurisdicción voluntaria. Y lo digo así porque nada más hace falta la voluntad de uno de los cónyuges para que esto se disuelva y no necesita una causa. Oye, ¿por qué te vas a divorciar? A ti no te importa, ese es mi derecho humano a ser libre y a través del ejercicio a mi libre desarrollo de la personalidad, yo en este acto, cumpliendo con los requisitos, me quiero divorciar, se acabó. No necesito justificar el por qué. Oye, amigo, y recordarás que hace un momento nos platicaste de cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial y nos señalabas que en el voluntario pues ya era un consenso, ¿no? Sí. Se establecían a través de convenio. ¿Qué pasa con esas cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, guardacustodia, pensión, convivencias, en un divorcio incausado? ¿Ay, qué pasa? Pues mira, fíjate, aquí es incluso tema de una clase. Es más, para hablar del divorcio voluntario, como lo venimos haciendo, es una clase completa. Para hablar del divorcio incausado, una clase completa. ¿Por qué? Porque tienen sus particularidades. O sea, cada uno. Los requisitos y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en el divorcio incausado las vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que tengo que justificarle a la autoridad judicial? Digo, esto suena a lo mejor un tanto cuanto ocioso, pero no lo es. O sea, porque hay gente que me ha llegado, incluso al gobierno municipal, ¿no? Me ha llegado personas que me dicen, oye, me quiero divorciar. Ah, ok. ¿Está casado? No, ya tenemos muchos años viviendo juntos y entonces usted no se puede divorciar. ¿Por qué? Porque no cumple con el primer requisito. Claro. Necesita estar casado, ¿no? Segundo, si tuvieron hijos, ¿sí? Hay que exhibir, hay que tener esas actas de nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio. Y otro requisito, a diferencia del divorcio voluntario, aquí tienes que ya es la propuesta materializada por las partes. En el divorcio incausado tú tienes que ofrecer una propuesta de solución, ¿sale? De manera unilateral. A ver, yo te propongo la guardia y custodia, que esa es una de las cuestiones inherentes que se tienen que resolver en este estadio. Y si no quedan así, ahorita lo vamos a platicar. Bueno, entonces, guardia y custodia, régimen de visitas, pensión alimenticia, disolución de la sociedad conyugal en su caso, o qué va a pasar con la separación de bienes. Entonces, tenemos que resolver nosotros en tales y cuantas fracciones que establece el artículo 2.372 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, y ahí nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues, y así de manera muy puntual. O sea, yo he visto en mi experiencia como abogado litigante, cuando notifican de un procedimiento de divorcio incausado a mis representados, yo he visto sendas solicitudes de divorcio que son como un tomo de 500 páginas, ¿sí? Para nada más peticionar el divorcio. Cuando digo, y lo digo con muchísimo respeto para esas personas profesionales del derecho que lo hacen, pero yo creo que no es necesario. Porque de acuerdo a como lo dice el código, tú te metes a tu computadora, ¿sabes qué? Fracción primera o inciso primero, no, pues tal. Segundo, tal. Y rápido, la propuesta de convenio en el divorcio incausado no te lleva más de 2 hojas. Más de 2 hojas. A menos de que sea, por ejemplo, un prominente abogado que tengo, un prominente cliente, ¿no? Tengo en Torreón ahorita un proceso judicial
el señor es dueño de una fábrica de detergentes, pues el señor tiene muchísimo dinero. Y entonces tendremos que acreditar nosotros el por qué quiero que me des tal y tanto dinero y tantas cosas. Okay. Hay casos específicos, ¿no? Complejos. Muy complejos. Hay casos que se les pone otro tipo de atención. Tienes que hablar a lo mejor en alimentos de cosas muy particulares. Okay. Pero en términos muy generales, eso se va a resolver si no se ponen de acuerdo en otro estadio procesal. Entonces ahorita básicamente lo único que necesitas hacer es acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos en caso de que hubiesen hijos y tu propuesta de convenio. Okay. Con eso es suficiente. Se le notifica de la fecha de la audiencia de avenencia al solicitado, van a su primera audiencia, segunda audiencia, sucesivamente, y al final del camino, por haber manifestado de manera unilateral mi inquietud de disolver el vínculo matrimonial, eso es suficiente. Solamente para ver si entendí, amigo. Entonces, en el divorcio unilateral o incausado, presento la petición y si acudo a mis audiencias, es sí o sí me divorcio. Así es, sí o sí. No hay manera alguna de que no prospere esta disolución del vínculo matrimonial. Quedarán pendientes los otros temas. Sí, eso ya queda pendiente. Si la propuesta es aceptada o no es aceptada, ya es otro tema. Ese es otro problema. Okay. Por ejemplo, ahorita esa pregunta que me haces, yo la relaciono con los dos tipos de procesos, del voluntario y del incausado. Oye, en el divorcio voluntario, ya cuando ellos hacen su convenio, lo presentan al juez para que el juez lo eleve a la categoría de cosa juzgada, le dé el visto bueno de que no es contrario a la moral, a la ley, a las buenas costumbres. Entonces es en ese momento que se va a disolver el vínculo matrimonial. El juez dictará una resolución. Pero si ya estando frente a la autoridad no se ponen de acuerdo ellos o cambiaron su forma de pensar, ¿qué creen que va a suceder? Ya no se va a poder continuar con el divorcio por mutuo consentimiento. El juez declara que este proceso no puede continuar porque no hay voluntad. O sea, la esencia del divorcio por mutuo consentimiento es la voluntad de ambas partes. Pero si estando ya frente a él cambia la manera de pensar, ya se asesoraron de otra manera, vieron como que no les convenía tanto la propuesta que inicialmente presentaron, ¿qué va a pasar? Pues el juez va a decir, se sobresee el procedimiento, que además en el Estado de México, en la legislación local, sí existe esta figura jurídica del sobreseimiento. Entonces se sobresee el procedimiento, se cierra, se da por totalmente concluido y se les dejan a salvo los derechos a las personas para que lo hagan valer en la vía y forma que mejor les acomode y les corresponda. Ok, perfecto. Amigo, nos hablaste de un tercer procedimiento, que era el procedimiento administrativo. Y nos dijiste o nos comentaste al inicio que ese tenía distintos requisitos y entendí, no sé si entendí bien o entendí mal, que inclusive una de estas distinciones era la autoridad ante la que se peticiona. Así es. La autoridad ante la que se peticiona es administrativa, en este caso es el oficial de registro civil del lugar en donde contrajeron matrimonio. A él hay que solicitarle la disolución del vínculo matrimonial. Evidentemente el primer requisito, insisto, vuelvo a repetir, aunque suene ocioso, pero hay que estar casados, ¿no? La otra es de que durante el matrimonio no hayan procreado hijos. Eso es muy importante. Okay. O habiendo procreado hijos, ¿sí?, que estos ya sean mayores de edad. Porque si yo acudo a solicitar la disolución del vínculo matrimonial a través de la autoridad administrativa, el oficial del registro civil no es como antes, de manera incorrecta se creía, juez. Él no es juez. A pesar de que nosotros en un control convencional, el control convencional, con base a lo que establece el artículo 1 constitucional y 133, todas las autoridades en el respectivo ámbito de sus competencias deben de privilegiar, hacer valer, respetar y ser indulgentes en cuanto a derechos humanos corresponden, y más en tratándose de menores de edad, si fuera el caso. Pero al final del camino, este oficial del registro civil no va a sancionar las condiciones en las que las partes
en este caso que se quieran disolver el vínculo matrimonial, van a otorgar alimentos. No puede sancionarlo, porque no tiene esas facultades en la ley. O sea, tiene facultades específicas, y esas no son sus facultades. Él no puede sancionar. Y tampoco, fíjense algo muy importante, en tema de transacción, no podemos transigir nosotros las cuestiones de alimentos. Tiene que hacer ante la autoridad facultada o la autoridad correspondiente. En este caso puede ser un juez o un mediador. Ahí sí podemos. Pero no con el oficial de registro civil, porque, repito, no tiene esas facultades. Entonces él no puede sancionar esa circunstancia. Luego, si hubo bienes que la sociedad, previo a llegar con el oficial de registro civil, esta sociedad ya se encuentra liquidada. Eso es súper importante. Si es por separación de bienes, pues no vamos a tener ningún problema. Ahí no pasa nada. Ya incluso sus derechos de alimentos quedan a salvo, si los quiere hacer valer. Pero, si te das cuenta, casi es: me casé, no tuve hijos, no tengo bienes, y vengo a disolver el vínculo matrimonial ante la misma autoridad con la que me casé. Ahí no hay mayor problema. Llenamos unos requisitos, que también son requisitos para estadísticas, pagamos los derechos, y ya te disuelve el vínculo matrimonial y te emiten tu acta de divorcio. Bien, entonces, esta tercera vía, por decirlo de esta manera, es justamente cuando no hay controversia y no hay una consecuencia jurídica en las cuestiones que provienen de la disolución del vínculo matrimonial. No hay nada. No hay hijos, no hay bienes, no hay necesidad no hay pensión alimenticia, no hay esa necesidad, ¿es correcto? No hay nada que pelear. Okay. Simplemente van a disolver el vínculo matrimonial. Y resultaría ocioso, y qué bueno que existe, ¿eh? Porque hay muchos muchachos ahora que se casan, ¿sí? en una noche de copas, una noche de locura. Al día siguiente, a las 9 de la mañana que abren el oficial de registro civil, acuden y vamos a casarnos porque ayer nos prometimos amor eterno. Y es que sí pasa. Sí. O sea, hay estadísticas, ¿eh? Y entonces, cuando sucede esto, pues, oye, ¿cómo crees, no? Vamos a... Ya lo piensan mejor, ya pasó toda la emoción, y entonces se disuelve el vínculo matrimonial. ¿Por qué? Pues no hay condiciones para que continúen juntos, no viven ni siquiera juntos. Ok. Oye, amigo, hace un momento tocaste un tema que creo yo es muy interesante. Hablaste de la mediación. Sí. La mediación en este tipo de procedimientos tiene... ¿qué impacto tiene y cómo puede ser utilizada en el caso concreto en el Estado de México? La mediación es una herramienta muy importantísima para resolver cualquier tipo de controversia, y en particular en el divorcio, yo creo que es una de las más importantes. Si es en el divorcio voluntario y las personas acuden a un centro de mediación o con un mediador privado, pero que al final del camino se encuentra certificado, o con un mediador público municipal, a resolver las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, él va a sancionar estas cuestiones inherentes a través de la mediación y le va a dar esa fe. El Poder Judicial del Estado de México, así como el Poder Judicial de Ciudad de México, el Poder Judicial de Nuevo León, le han apostado tanto a la mediación que ahora sus mediadores certificados, que no pertenecen al Poder Judicial, sino que son, en este caso, mediadores públicos municipales, mediadores privados certificados, les ha apostado, incluso a los notarios, les ha dicho: yo te doy la confianza del Poder Judicial para que tú sanciones a través de la mediación las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial o de familia. Alimentos, guarda y custodia, régimen de visitas, disolución del vínculo, todo. Y yo creo que es una herramienta muy importante. Oye, no quiero ir con un abogado, voy a ir con un mediador certificado. Ya después, con ese convenio que te dé el mediador, vas a tener la oportunidad de acudir con tu solicitud. Aquí está el convenio, y el juez no podrá decir que ese convenio no es válido. Incluso ya nada más irías por la disolución del vínculo matrimonial, porque ya las cuestiones ya están resueltas con el convenio certificado por un mediador. Entonces ahí
es una ventana muy importante para las personas. Digo, esto se lo digo a las personas. Aquí resuelve tu controversia. Es más, vas a ir a sesiones, te van a dar todas las herramientas para que tú puedas despojarte de esas cuestiones que te irritaron para resolver el vínculo matrimonial, y aquí vas a encontrar la solución a ese problema, en la mediación. Entonces, yo, desde mi particular punto de vista, invito a las personas a que previo a que se divorcien, conozcan acerca de la mediación, porque ahí se puede resolver un problema de 5 años, así de fácil, y se resuelve en súper menos tiempo. O sea, en menos de 6 meses, en 5 días, ya tienes disuelto el vínculo matrimonial. Así de fácil, amigo. Qué interesante figura. Y creo yo, amigo, que estos temas, pues desde luego esto es una mera charla, una charla respecto de estos tópicos que requiere profundizar en estudio, que requiere también, ¿por qué no?, generar controversia, generar debate en cuanto hace a las posturas de los abogados, de los jueces, de los mediadores, sí, ahora. Y pues bueno, desde luego, amigo, que fue una charla muy enriquecedora. Quisiera aprovechar estos últimos minutos de tu programa, amigo, porque es tu programa. Yo ahora soy el invitado que me tocó entrevistarte, amigo. Nos quisimos empezar esta serie a través de la presentación justamente del titular de esta área. Quisiera que le dieras cuenta al público que nos hace favor de seguirnos un poco de tu amplia trayectoria, amigo, para que te conozcan, que de por sí ya lo hacen, ya eres muy conocido, amigo, pero para que no, que sepa cómo se puede acercar contigo, cuáles son tus redes sociales, que pueda comunicarse a lo mejor buscando un tipo de descuento, un tipo de beca en la maestría que estamos por iniciar, amigo. Claro que sí. Miren, yo le quiero decir a la comunidad jurídica, previo a decir alguna reseña curricular, fíjense nada más lo que van a esperar ustedes en la maestría. Aquí, en la maestría, fíjense, del tema que vengo abordando, en la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, hay una parte donde dice: el juez decretará medidas provisionales durante la disolución del vínculo matrimonial, del proceso. Hay que echarle un vistazo al artículo específico de los requisitos para la disolución del vínculo matrimonial, porque dice que las medidas durarán, o la pensión alimenticia para la cónyuge o cónyuge durará el procedimiento. Fíjense nada más, aquí hay algo muy específico, porque entonces cuando termine el procedimiento ya no voy a dar pensión alimenticia. Ojo, esto es objeto de análisis, de interpretación y de profundizar. Y estamos hablando de un divorcio por mutuo consentimiento en el que pudiera surgir una controversia. Esto lo vamos a hablar de manera detallada y particular, los expertos dando clase en la maestría. Fíjense lo que están esperando en la maestría, Ahora, vamos a la otra parte. Pues miren, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de una universidad incorporada a la UNAM, Instituto Universitario Nezahualcóyotl. Hice estudios de posgrado en la propia Facultad de Derecho, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Tengo diversas maestrías y especialidades en otras escuelas, y ahora me va a corresponder aquí en SICAJU ser el coordinador académico de la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar. Quiero invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales. En el Facebook me encuentro como Agustín Covarrubias. Ahí se van a enterar de los pormenores, quiénes van a ser los docentes, cómo se van a desarrollar las clases. Lo que sí les quiero decir es que para tener un mejor aprovechamiento de los ponentes, y yo creo que no me va a dejar tampoco mentir la audiencia, las clases van a ser 100% presenciales aquí en las instalaciones de SICAJU. Nuestra escuela tiene algo muy importante: los más altos estándares para que los alumnos aquí se vengan a sentir cómodos, se vengan a sentir en casa, vienen a estudiar a su casa de estudios. Además que es un lugar que tiene también muy buen ambiente estudiantil, y que los docentes, cuando vienen acá, se sienten con una empatía hacia con los alumnos, que
tenemos, se los digo de manera sobrada, las instalaciones suficientes para que podamos compartir e incluso no solamente conocimientos, sino algunas otras experiencias. En esta maestría van a poder encontrar también, así como ya les hice yo un avance, van a poder encontrar, ¿sí?, que los docentes son servidores judiciales, jueces, magistrados, secretarios también, que a veces ellos son los primeritos que se enteran de todo, son los del día a día, abogados, postulantes importantes y, ojo, algo muy importante, oye maestro, quiero saber más acerca del plan de estudios, ¿cómo puedo yo saber un poquito más de la maestría, los días, las horas? Pueden entrar a la página oficial de Facebook de SICAJU, en la cual ya estamos avanzando unos pormenores, ya les estamos diciendo cuándo empiezan las inscripciones, ya están las inscripciones. Nuestro primer grupo empieza el 2 de julio. Entonces tenemos el Facebook, pero además tenemos www.sicaju.go.com, donde también ahí van a poder conocer quién es el equipo de trabajo que conforma esta escuela, cuáles son los docentes que tenemos preparados para ustedes, y otra cosa muy importante que yo sé que lo están esperando, los descuentos y becas. Ahorita, para las personas que se van incorporando a esta transmisión, yo les pido de favor que entren a la página de internet y a la página de Facebook de SICAJU y a la personal, para que se vayan enterando de los descuentos. Mándenos mensajes, por favor, ahí vienen los números de teléfono, para que se vayan enterando acerca de estos descuentos que vamos a tener. Y yo creo que es un momento para hacer una profesionalización de nosotros mismos, y ¿sabes qué? En la mejor escuela. Muchísimas gracias, maestro Octavio, por esta invitación, por empezar con este gran proyecto. Vamos a acercar a la justicia no solamente a los abogados, a los profesionales del derecho, sino también a las personas que se encuentren involucradas en algún proceso judicial y que quieran saber de manera detallada qué es lo que está pasando con su caso, por qué tienen que venir a esta escuela a asesorarse, por qué tienen que venir con nosotros a estudiar, por qué tienen que estar con nosotros. Esto es Acercando la Justicia. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente semana, amigo. Nos vemos la próxima semana.